Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Después de 3 podcasts explorando las heridas del corazón, llegamos a una encrucijada con solo 2 caminos posibles. O seguimos alimentando una adicción como forma de escapar u ocultar el dolor, o colaboramos para que esa herida se vea verdaderamente sanada. Pero esta sanación no significa olvidar lo vivido, sino dejar de estar determinados por ese sufrimiento no resuelto. El gran engaño frente al dolor del corazón es buscar consuelo en lo que el mundo ofrece, distracciones, placeres momentáneos o soluciones superficiales. Solo la gracia de Dios, profunda, transformadora y suficiente, puede llevarnos a una sanación real que libere nuestra historia del control del pasado. 2 caminos. Mi hermano, ¿cómo escogemos este buen camino? Desde Deuteronomio, ¿verdad? Pongo a tu derecha y a tu izquierda. Escoge la vida, dice el Señor. Y qué maravilloso esto, porque nos vemos con una decisión moral, con esa, podríamos decir, con esta capacidad libre de poder decidir de la vida. Seguir al Señor por una convicción genuina, no porque no tenemos más opción que. Entonces, el Señor constantemente está atrayendo nos está atrayendo con lazos de amor, como hizo Oseas, pero qué maravilla que nosotros respondemos a la vida, ¿no? Yo creo que eso se trata la vida cristiana, ¿verdad? Como vos decías, el Señor nos atrae, pero nosotros respondemos. Sí. Y respondemos buscando esa íntima comunión con Él. Así es. Y cuando nos referimos a transformación espiritual, podría confundirse con posturas místicas cristianas que también se basan en la fe en Dios. Bien. Acá el proceso de transformación se entiende como un camino de autopurificación en esta mística cristiana. Un alma que va ascendiendo a Dios. Eso suena lindísimo, claro, pero solo eso, ¿verdad? Y desde el vaciamiento interior, desde la renuncia, inclusive desde el sufrimiento, llamémosle místico, y la contemplación silenciosa. Bien, entonces ve la dirección. Vamos ascendiendo a Dios, entregando en el camino sufrimientos autoimpuestos. Bien, y entonces eso eleva mi alma a Dios. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Ahora, como creyentes, y me encanta Efesios 2:6, ya estamos en Cristo. Claro. O sea, no tenemos que ascender a Él, ¿verdad? El alma humana no es la que asciende, y hay un concepto que me encanta, que es Dios con nosotros, ¿verdad? Ese Emmanuel, él viene a descender a nosotros, ¿verdad? Sí. Lo que sí necesitamos aprender, y también tenemos que aprender a vivir, es que desde esa posición, estando en Cristo, renunciando al inútil esfuerzo humano, y al mismo tiempo confiando en la gracia transformadora, que habla Pablo en Efesios 2:10, es donde sucede este evento maravilloso de la transformación. Tampoco sanamos desde el falso dolor o el falso sufrimiento, sino desde la presencia de Dios. Estamos en Cristo, Él desciende a nosotros. Sí, desde ese mérito, ¿verdad? Que el dolor como un mérito. Que ciertamente el Señor utiliza la tristeza, el dolor con un propósito. Claro. Pero sus propósitos, bien, no nosotros anteponemos un propósito razonado de nosotros, de decir, yo tomo la decisión de cómo utilizar mi dolor para yo ir al encuentro de Dios. Me parece que es en Lucas 10 cuando habla de las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida. Jesús estaba mostrando algo impensable para los fariseos y los maestros de la ley. Dios buscando al perdido. La mujer haciendo muchísimas cosas para buscar la moneda perdida. O sea, la iniciativa era de la mujer. Claro.
buscando una moneda. Exacto. Barriendo, reacomodando, alumbrando. Ese concepto que para nosotros lo asimilamos ya, pero en el contexto de Jesús, es decir, pero no, un momento. Nosotros tenemos que cumplir una serie de rituales para ver si nos acercamos a Dios, y puede ser que no nos acepte. Porque el sumo sacerdote entra y puede ser que sí, puede ser que no. Ahora nos está diciendo que es Dios quien busca al pecador. Esa es la historia de Dios. Porque para construir sobre lo que estás diciendo, es lo mismo que se ve en la narrativa bíblica. O sea, Dios desciende, Dios mora con el hombre, viene el tabernáculo, después el templo. O sea, Dios viene, envía al Espíritu Santo. Es esa constante venida, ¿verdad?, de Dios sobre la humanidad. No Exacto. es el hombre por sus méritos busca religarse a Dios, sino que Él desciende en su presencia para con nosotros. Sí. Entonces, hablamos de que la transformación parte de una identidad ya otorgada en Cristo. Estamos en Cristo, tenemos esta posibilidad o esta verdad de la transformación, y que se activa mediante el reposo. Cuando hablamos de reposo, hablamos también de confianza en la obra consumada, en la rendición interior. Es lo que entendemos de ser reposar en Cristo, que ya lo dijimos. Exacto. No es algo meramente pasivo. Sí, es activo. Sentarse sin hacer nada a ver qué pasa. Claro. No es saber qué pasa. Es que reposar es profundizar. Exacto. En todo el sentido de la palabra acerca de lo que ya el Señor ha hecho por mí. Claro. Es decir, su obra consumada. Sí, es esa reflexión activa. O sea, no me siento sino a esperar, sino que me siento a entender quién es Él. Porque las tradiciones místicas lo que hacen justamente es vaciar la mente. Claro. Ese no es descanso. Correcto. Es todo lo contrario, es reflexionar sobre la obra consumada de Cristo a favor de nosotros pecadores, pero ya justificados en Él. Exactamente. De hecho, que los místicos hablan más de un camino arduo de transformación interior y progresivo hacia la unión con Cristo. Nosotros, por otro lado, entendemos que la transformación no se logra desde experiencias espirituales cada vez más arduas o más complejas, sino que tiene que ver con estos medios de gracia que hemos estado hablando, una permanencia en la palabra de Dios escrita, en la comunión con el Espíritu Santo, la oración, la comunidad de fe. Entonces, esto no es pasivo, ni es simplemente esperarme a que todo se arregle, sino es ser, no sé si la palabra correcta sería esta, pero ser proactivo, es decir, asumir mi posición de reposo, un reposo activo de permanecer en Cristo. Sí. Y continuando, porque justamente vamos a enfocarnos ya en lo que es la transformación. Hemos hablado mucho de las heridas del corazón que buscan consolarse con el pecado que habita en nosotros, que justamente da un cierto bienestar, pero absolutamente engañoso y esclavizante. En otras palabras, adictivo. Ahora, enfocándonos ya en lo que es la transformación, Jesús se encontró con un hombre que llevaba 38 años enfermo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 5. Y básicamente le preguntó, ¿te gustaría estar bien? Básicamente. Este hombre respondió desde su identidad de víctima. Porque le responde, lo primero que le dijo fue, no tengo quien me meta en el estanque, en el versículo 6. Respuesta típica del sí, pero. Decir, sí quiero ser sanado, pero no tengo a nadie que me meta en el estanque. Sí quiero cambiar, pero ¿qué pareciera consejería? Entonces, en nuestro contexto, llegar a un estado de indefensión, o sea, de desesperanza, es porque el creyente ha intentado de todo, ¿verdad? Actuar mejor, ser más espiritual, esforzarse por perdonar, suplicar, leer libros, renunciar a un pecado, o sea, a partir de ahora, tal cosa, ¿no? Al no pasar nada, pongo comillas, se llega al punto de pensar que Dios no cumple su parte, reforzando con esto la sensación de indefensión. Y eso lo que hace es mantener una identidad estancada. O sea, una identidad definida por asuntos pendientes. Exacto. Hablamos en el podcast anterior, un asunto de controlar, de ser inseguro, mentiras, lujuria, compulsividad, etcétera. Mantenemos nuestra identidad definida, no de que estamos en Cristo, sino del dolor que tenemos. Exactamente. Estancada en esto, en ser un mentiroso, estancada en ser un lujurioso, estancada en ser compulsivo, depresivo, inseguro, claro. Y si Cristo se forma en nosotros por el poder de la gracia,
no se forma un Cristo que arruine, por ejemplo, a otro con un chisme. No se forma un Cristo que mire a una mujer para desearla. No se forma un Cristo que sea crítico con las personas alrededor, etc. Y enfatizo, no se forma, o sea, no es que nosotros logramos. Claro. Es que cada palabra es tan importante. Es Cristo quien se forma en nosotros. Exacto. Por voluntad del Padre. Correcto. A través del Espíritu. Exactamente. Y Él vive a través nuestro. Sí. Ahora, volviendo o para referirme a algo sobre este hombre que estaba junto al estanque en Juan capítulo 5, Jesús lo invitó a arriesgarlo todo para su sanación. Todo. Es un sí o un no. Y de hecho lo sanó en un día de reposo. Exacto. Donde le dijo, toma tu camilla y póngase a caminar. Es decir, el contexto que está diciendo es muy importante. Se arriesgó a un contexto religioso cultural de decir, estar viendo a una persona caminando cargando una camilla. O sea, lo arriesgó todo por su sanación. Claro. El punto. Claro, por supuesto. Y así fue, ¿verdad? Lo hizo. Ahora, si mantenemos nuestros enfoques habituales de espiritualidad, superficial quizá, y no nos arriesgamos, entre comillas, a que el Señor tome el control de nuestra transformación, el enfoque personal puede ser parte de nuestro problema. Entonces, no damos ese paso, llamémosle el paso de fe para entregarnos a esa transformación. El enfoque personal puede ser parte de nuestro problema. Eso está buenísimo, mi hermano. Buenísimo. Porque mantenernos en recursos o metodologías de esfuerzo espiritual propios, ¿verdad?, oculta una actitud orgullosa. Por ejemplo, he fallado en todo lo que intenté. Bien, 1 Pedro 5:5 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora, no es que Dios nos desprecia porque nosotros cargamos orgullo, sino que se opone a esa actitud, al orgullo, que limita nuestra total dependencia hacia Él para poder ser fortalecidos en su poder. Gracias a la transformación de la gracia, suena interesante, ¿verdad? Sí. Gracias a la transformación que la gracia da, no dejamos de ser quienes somos. Es decir, nuestra persona, nuestra individualidad sigue. Sino que el Señor despoja todo aquello que daña lo que somos según su propósito claro. en nosotros. Él quita todo lo que no va, lo que no está, sí. que ha sido parte nuestra. Exacto. Pedro, en el capítulo 5 de Lucas, fue impactado por la presencia de Jesús cuando le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Una identidad que complementa lo que Pedro era, un pescador. Pero reenfoca, es decir, Pedro, has invertido tu vida en peces. Vamos a invertir tu vida en personas. Claro. Vas a caminar en esta dirección. Sí, sí. Tiene que haber una transformación desde esta identidad en él. Por eso vinculábamos la transformación como el descubrirnos, porque por supuesto el Señor lo tiene claro desde antes de que fuimos concebidos, ¿verdad? ¿Para qué fuimos creados, verdad? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Exacto. Dios lo tiene muy claro, que se nubla por las heridas que vamos cargando, consoladas por el pecado que habita en nosotros. Nos vemos sin sentido, desperdiciando muchas cosas, muchas relaciones, muchas oportunidades, llegando a un punto donde nosotros mismos decimos, ¿para qué es mi vida? ¿Qué he hecho? No, tiene un propósito, pero está con un historial de equivocadas decisiones, producto de heridas consoladas desde el pecado. Por eso, con la transformación, parte de lo que el Señor nos deja ver es el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Exacto. Y llenarnos de gozo absoluto en esto. Es la vida que Dios diseñó. O sea, tal vez hemos normalizado esta vida de responder desde heridas, desde dolores, desde el pecado. Quizás se ha normalizado, pero la vida verdaderamente normal es el diseño de Dios. Sí. Entonces, esa transformación nos va a llevar a vivir un propósito pleno. Entonces, la vida, pues con todos sus dolores y todos sus ajetreos, aún tiene un propósito superior en el cual podemos descansar. Correcto. Pero hay que entrar en un proceso de transformación, identificando heridas, llevando el dolor, etc. Sí. Y mirar nuestra vida a la luz de Jesús, en su presencia, en esa intimidad, nos lleva a dos estados que son muy necesarios. Primero, no nos gustará lo que vamos a ver, porque notaremos ante su luz nuestros asuntos pendientes, con quienes posiblemente hayamos aprendido a estar a gusto. Acá notaremos la invitación de lo que podemos ser en Cristo
y lo que hemos sido desde nuestras heridas consoladas por el pecado. O sea, esa identidad estancada que dijimos. Entonces, es necesario, aunque doloroso, pero una verdadera presencia en Cristo es que no nos guste lo que vemos al principio, pero que no nos gustemos, pero que no nos gustemos a la luz de Cristo. Y porque nosotros nos pudimos haber ya identificado, según nosotros, desde esa unión de heridas y pecado. Yo soy así. Claro. Yo no voy a cambiar. Así Dios me hizo. Ve qué cosas, ¿no? Pobre Dios, es culpable de las cosas. Dios me hizo así. ¿Qué quieres Claro. que haga? Y yo respondo así porque así Dios me hizo. Dios Claro. me dio este carácter, este temperamento. Lo siento. ¿No te gusta? Pues Claro. búscate otra persona. Claro, claro. Pero obviamente no vemos que son las heridas que se nos han infligido. Por supuesto. Y lo justificamos en Dios. Exactamente. Entonces, eso es un primer estado. Okay. ¿Y el segundo? Ajá. Dijiste, no nos gusta lo que vemos. No nos va a gustar lo que vamos a ver. Correcto, Sí. son heridas. Pero en un segundo punto es muy importante que aprenderemos a llenarnos de alivio y de esperanza al entender que la transformación de Dios ya está consumada en Cristo. Así es. Y se nos invita a sentarnos, a disfrutar de su amor, su seguridad, consuelo, sanación. Ya somos nuevas criaturas en Cristo. Y a la vez implica un proceso de transformación. Soy nuevo y voy siendo transformado. Según Romanos 8:29, estamos siendo conformados de acuerdo a la imagen del Hijo. Entonces, no importa cuánta adicción tengamos hacia una identidad estancada, Así es. estamos en Cristo. Y desde ahí, desde esa posición, desde estar en Cristo, vamos descubriendo por este proceso de transformación quiénes somos en Él. Es decir, estoy y voy descubriendo. Claro. Mira, esto para mí es profundamente esperanzador, mi hermano. Es que qué frustrante es seguir luchando con nuestras buenas intenciones, repito, sea desde la posición de quien recibe el maltrato o quien lo normaliza, y decir, es que por más que hago, yo no quiero estar consolándome en esto, que me produce más problemas, pero me he dado cuenta que no tengo la fuerza. O sea, yo no puedo competir en contra de la mentira, en contra de la lujuria, en contra de etcétera, etcétera. Pero la buena noticia es que por allí tenemos que empezar, justamente. El problema es que cuando lo reconocemos, nos llenamos de desesperanza. Ajá. Yo no puedo hacer nada en contra de esto, es más fuerte que yo. ¿Ves? Entonces, ese es un punto de inflexión allí. O decidimos pensar, entonces no se puede hacer nada. O resignificarlo y decir, este reconocimiento es necesario para yo dejar de buscar esfuerzos propios que por años no me han llevado a nada. Claro. O me llevan a cambiar una semana y al momentito vuelve el mismo patrón. Claro. ¿Qué me refiero con patrón? Consolar de la misma manera las heridas de siempre. Es seguir tratando los síntomas en vez de la raíz del problema. La raíz del problema. Entonces, de ahí pasamos a lo que vos estás explicando. Nos llenamos de alivio y esperanza al entender que la transformación es de Dios y que ya está consumada en Cristo. Cuando la persona llega a esa postura de que ya estoy cansado, ya he hecho todo, cambio por una semana y vuelvo a recaer, intento hacer esto y luego logro, después fracaso. Como mencionamos al principio, hay uno de dos caminos. Son dos cosas, te dije. Bien, una es me rindo y me entrego a esto y termino de vivir mi vida en el desgaste de estas formas de pecado, siguiendo con esos placebos, con ese adormecimiento, con esa curita por encima que cubre la herida. O decimos, Señor, yo no puedo, tú puedes. Exacto. Y vengo a descansar en ti, porque ya yo no puedo más. Y rendido buscamos esa voluntad, ahí comienza la transformación. A veces pensamos en transformación o en santificación como, qué bonito, ahora estoy siempre alegre. Qué bonito, ahora ya no tengo más problemas. Pero la transformación comienza desde la identificación de asuntos gruesos y profundos de mi vida que no he tratado y que el Señor me está revelando diciendo, hermano, este es el problema. Aquí esta esencia profunda es lo que debe ser tratado. Esta profunda herida muestra todos los síntomas que estás viviendo, enojo, lujuria, violencia. Bien, es tratar eso. Ahí hay esperanza de una transformación en Cristo. Sí. Y muy, muy importante que recordemos que
La transformación no es como decirte una experiencia iluminadora, milagrosa, porque tenemos que cuidarnos mucho de nuestros estados emocionales caídos, mi hermano, que de repente la transformación significa porque me siento muy feliz. Ajá. Y es un estado donde es una plenitud que siento, ¿verdad? Después de lo que sea. Cuidado con esto. La transformación es un proceso que significa una dependencia diaria y constante. Estar yendo constantemente a la fuente de transformación, constantemente. ¿Verdad? No es un evento milagroso, único, donde a partir de allí ya yo sigo viviendo mi vida desde otra dirección. Exactamente. Porque es enteramente emocional. Correcto. Y va a causar todavía más frustración, porque luego nuestro genial razonamiento vamos a decir, qué raro, pues me están hablando del poder de la gracia, pero me duró una semana. Claro. Me sentí muy bien, pero ya no me siento bien. Es lo que Lucas 9 habla cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y Lucas es el único evangelista que dice, tome su cruz cada día. Dice, niéguese a sí mismo. Es una renuncia a mi voluntad. Señor, yo no puedo. Señor, mi voluntad tiende a los residuos del pecado. Mi voluntad tiende a esto. Señor, me niego a mí mismo, ¿verdad? Y luego dice, tome su cruz cada día. No es un acto único. No es un hito en nuestra línea de tiempo. Es cada día. Señor, hoy voy a alinearme a tu voluntad. Hoy voy a seguir viviendo tu forma de vida. Y después dice, sígame. Claro. Entonces, es esa diaria dependencia. Claro. Sumamente, yo lo entiendo así, no fácil, pero profundamente bendecida, satisfactoria, plena, esperanzadora de seguir en este proceso de dejar de responder de heridas y comenzar a responder desde la identidad que tengo en Cristo. Y me atrevo a decir que cada vez en esta dinámica va siendo más ligera, llamémoslo así, la dinámica. Correcto. Creo que lo hablaremos en el otro podcast, porque tenemos que tener un riesgo metodológico, que esa es la resistencia. Es decir, el volvernos al Señor es una carga ligera, pero el riesgo que nosotros tomamos de cambiar métodos que hemos mantenido durante muchísimos años, esa resistencia, es decir, qué duro, ¿qué es esto? Pero estamos hablando de qué duro es cambiar mis maneras de consuelo, ¿verdad? Y conforme estemos llegando al trono de la gracia y estemos viendo el fruto que solamente el Señor produce en nosotros, esos nuevos hábitos que a la vez el Espíritu va poniendo en nosotros, va haciendo que esta dinámica vaya siendo más fluida, por si se me permite la palabra, más dinámica, más intencional, más como decir, si no es esto, no quiero nada más. Pero es un proceso de todo, cada vez más dependencia. La dependencia genera saludable dependencia en Dios. Es un proceso. Vamos creciendo en dependencia, digamos. Mi dependencia no es la misma en un primer acto, claro, que luego de estar constantemente yendo al Señor. Y yo me atrevería a decir sobre esa línea que eso es madurez. O sea, que madurez no es ausencia de heridas. Porque probablemente alguna herida va a quedar por ahí, con algún puntito suelto en nuestra humanidad. Pero creo que la madurez va justamente en esa capacidad en Cristo, por supuesto, de dependencia al Señor, sí, de negarme a mí mismo, tomar la cruz, en un sentido otra vez de dependencia. Esa es la madurez. No pretender, soy perfecto, implacable y ya nunca más recaigo, porque evidentemente vivimos en un mundo caído y con una naturaleza pues que tiende a ser pecado también. Sí. Pues bueno, así que un verdadero proceso de transformación del corazón es cuando nos mantiene en un sentido propio de impotencia absoluta y una profunda necesidad de Dios. Es decir, esos dos puntos que acabamos de decir, estos dos estados necesarios, si yo tuviera que poner estas palabras en resaltar esta idea, es un verdadero proceso de transformación. Es cuando se mantiene cada vez en este encuentro con el Señor esos dos puntos. Un sentido propio de impotencia absoluta. ¿Bien? Porque en el camino puede ser que esa transformación puede desviarse en disciplinas para mantenernos en esa transformación, ¿no? Y una profunda necesidad de Dios. Recordemos, y termino el punto, no estamos diciendo nada contrario a una disciplina espiritual, estamos colocándola
en el lugar correcto. Exacto. La disciplina es esa sed, esa necesidad de mantenerme constantemente digamos, en los medios de gracia que el Señor ha provisto para mí. Si yo necesito ayunar para enfocarme en el Señor, ese es el punto, pero no es para yo lograr algo del Señor a través del hambre que me da, ¿verdad? Eso es totalmente equivocado. Totalmente. Tergiversado, ¿no? Si yo hago esto, entonces me tenés que dar lo que te estoy pidiendo, porque yo llevo 3 días sin comer nada. Claro, para que me cumpla el favorcito que yo le pedí. Exactamente. Claro. Eso es una distorsión de lo que es una disciplina espiritual. Es una distorsión, pero yo creo que es muy acorde a la cultura de nuestros días. O sea, ¿qué hago para obtener un beneficio? ¿Cómo Dios me beneficia? Así yo ayuno y oro, entonces Dios me va a cumplir mis deseos, como si fuera un genio de la lámpara. Claro. Y no funciona así. Ayunamos, oramos, estamos en la palabra para oír qué nos dice Él, entender qué proviene de Él y no para ver cómo yo, para decirlo metafóricamente, manipulo su voluntad a mi favor. Esas y otras son formas solapadas de autoayuda espiritual. Exactamente. Autoayuda espiritual, que hay que tener mucho cuidado con eso. Que es diferente a la transformación. Así, exacto. Resultado de una dependencia. Es decir, exacto. Yo no puedo autoayudarme ni siquiera espiritualmente para buscar una transformación, un cambio una lucha en contra del pecado. Exactamente. No puedo. No puedo. Por eso es que hablamos que ese es el primer paso para una verdadera transformación. Correcto. Y que se tiene que mantener esa actitud. ¿Verdad? Como dice la palabra, el Señor da gracia a los humildes. Es que está muy claro. Exactamente. Esa actitud de humildad, ahí es donde el Señor da el poder de la gracia. No es del orgulloso. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Sí. Entonces, ahí está esa esperanza. Correcto. Creo que deberíamos extender un programa más, parte 5, de la transformación de nuestros asuntos pendientes. Claro. Así que bueno, podemos hablar la otra semana. Claro que sí. Muy bien, entonces. Muchísimas gracias y a Linaje Producciones, como siempre. Por supuesto. Por su siempre apoyo, ¿verdad? Total apoyo. Sí. Bueno, hablamos entonces. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.